Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Puede tomar su asiento. Les quiero invitar, hermanos, ya que estamos en este día buscando que el Señor se agrade de nosotros, que el Señor nos tenga confianza y que nosotros nos dispongamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos use. Una vez más quiero decirles, este asunto no es una oportunidad para obtener grandeza o para obtener cosas materiales, beneficios personales. Este es un privilegio de parte de Dios. Esto es un escogimiento de Dios. Y pongámonos en estos momentos en el lugar de los que van a aplicar para un trabajo y que hay una fila como de 500 ahí porque no hay muchos trabajos. Acá sí hay mucho trabajo, sí hay muchos puestos, porque el Señor Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces acá sí hay muchos puestos, pero nosotros debemos calificar a los ojos del Señor. Y ese es nuestro problema, que de pronto el Señor nos encuentre que vamos con otra intención, o que ni siquiera sabemos a lo que vamos. Entonces, al menos que haya humildad, que haya ese respeto, que sepamos que nos estamos presentando delante del Creador de los cielos y de la tierra, para que se digne a mirarnos, a recibirnos y nos permita ser trabajadores de su reino. Así es que, hermanos, les quiero invitar a que meditemos en esta escritura. Posiblemente usted se pregunte y diga: ¿qué tiene esta escritura que nos está comunicando, compartiendo el hermano Rodríguez? Juan capítulo 10 y versículo 9. Como que no suena muy adaptada, como que no suena muy familiar para tomarla en un servicio donde nos preparemos para servir a Dios. Pero le voy a decir por qué se la comparto. Vamos a darnos cuenta cómo debemos movernos como siervos de Dios. Y el mensaje de hoy es: seamos ejemplos, no capataces. ¿Por qué razón le pongo este título? Porque por lo regular, los líderes, y esto le digo en su mayoría, en su gran mayoría, de 100, 95 cuando menos, no son ejemplos, sino capataces que se le ordena a la gente lo que tenga que hacer. Y hermanos, hace más de 40 años comenzaba yo a trabajar con el Señor como siervo, porque yo les he dicho que como a los 6 meses de bautizado
a mí me corrieron de la iglesia donde estaba porque les descubrí que había un ministro en esa iglesia que, así como era de buen predicador, era de terrible pecador en la iglesia. Era un adúltero consumado, era un adúltero, vamos a decir así, a plena luz del día hacía las cosas, con conocimiento de toda la congregación, y los líderes estaban muy tranquilos, muy callados. Y cuando yo les dije de ese hombre, me di cuenta que ya sabían y que venía de otras iglesias y ahí estaba escondiéndose en turno en esa iglesia. Cuando les dije que yo lo iba a gritar delante de la congregación, me corrieron y se quedó el sinvergüenza ahí. Entonces, como a los 6 meses de bautizado, comencé a salir a testificar a mis vecinos, y cuando menos acordé, en unos 3 o 4 meses tenía 80 o 90 personas que habían escuchado y que había que atenderlos, sin saber qué hacer, sin saber cómo enseñarlos. Entonces, en esos días, el Señor me reveló algo, al menos yo lo tomé como una revelación. ¿O a poco Dios usó esta escritura para enseñarme lo que yo tenía que hacer? Y Juan capítulo 10, versículo 9, el Señor Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Pero donde el Señor me dio la revelación fue en el final. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y pidiéndole a Dios, llorándole a Dios, que me enseñara a guiar a su pueblo, un pueblo que se había juntado y que yo no sabía cómo alimentarlos. El Señor me mostró esa escritura y me dijo: tú tienes ahora la libertad de entrar a la misma gloria. Tú ahora tienes la libertad de alimentarte del cielo, de alimentarte directamente de Dios. Así es que entra, aliméntate, sáciate y luego sal de ahí y busca a los hambrientos de justicia, busca a los que tienen hambre de las cosas espirituales, compárteles el alimento espiritual, cánsate y en cuanto te sientas cansado, ven y métete otra vez y luego sal otra vez con alimento y haz eso todo el tiempo. Entonces, hermanos, para mí fue algo muy especial. Buscar a Dios con todo mi corazón, llenarme de Dios y salir y compartirlo. Y yo me imaginaba aquellas pajaritas que tienen a sus pollitos chiquititos, a sus polluelitos ahí, que están todavía sin plumas, ¿verdad? Y sale y trae algún gusanito y cuando regresa hace ruido con las alas y aquellos pichoncitos abren su piquito esperando que les dé algo y ahí deja todo lo que trae y se vuelve a ir otra vez a traer algo más y así se pasa el tiempo. Entonces ahí me di una idea de lo que tenía que hacer, pero a mí Dios me reveló eso, ¿verdad? Ya tienes la entrada a la gloria. Creíste en mí, yo soy la puerta. Creíste en mí, se abrió la puerta. Te has gozado, estás satisfecho, te llenas de la presencia de Dios. Ahora tu misión es salir y llevarles a los que no tienen. Cánsate y vuélvete a meter otra vez. Y así vas a estar todo el tiempo. ¿Estamos entendiendo? Les voy a decir por qué les estoy compartiendo esto. Por lo regular, nosotros los líderes en la gran mayoría ignoramos, es decir, no sabemos cómo es que Dios nos llamó.
Y nosotros creemos que por algún esfuerzo propio o porque tenemos algo especial, estamos en ese lugar. Y buscamos siempre impresionar a la congregación, buscamos siempre, si no se los decimos, al menos por la presión que les ponemos, los hacemos sentir que nosotros sí tenemos algo especial y que ellos no lo tienen. Entonces, la mayoría de las veces estamos exigiéndoles, estamos exhortándoles, pero es muy raro que nos metamos entre ellos y que les hagamos saber que no somos más que una ovejita más con una gran responsabilidad. Como le digo, si no tomamos esa posición, Dios no se va a agradar de nosotros y no vamos a ver cosas grandes. Ahora, como les digo, está el otro lado de que las iglesias se llenen de gente, pero se llenen de una manera que no es el patrón establecido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos métodos, hay muchos medios en estos días de llenar las iglesias. Pero, hermanos, aquí no se trata de que nosotros llenemos las iglesias. El Espíritu es el que tiene que llenar las iglesias. Entonces, yo les voy a decir algo que me pasó con uno de los líderes, todavía vive, que era uno de los líderes que estaba conmigo hace muchos años. En cierta ocasión, le entregué un lugar. Yo tenía que abrir todos los lugares porque a mí era el que me oían en la radio y hacía campañas en diferentes ciudades, y en ese tiempo a veces hacíamos una campaña de 3 días y en 3 días se quedaban 15 familias ya para establecer la obra ahí. Así es que así lo hicimos, y en un cierto lugar del área de aquí de Los Ángeles, no digo lugar para no hacer sentir mal al hermano, pero abrimos un lugar y se puso muy bonito. Iba yo frecuentemente hacia campañas y aquello se puso hermoso, al grado que en un rato ya el lugar estaba lleno. Y el hermano se gozaba mucho, un ministro, un hermano que yo quiero mucho porque lo vi nacer espiritualmente. Y él, hermanos, me di cuenta que él exhortaba mucho a la gente, es decir, forzaba a la gente, les llamaba la atención porque ellos no lograban hacer lo que él había hecho. Y una vez fui a visitarlos de sorpresa, un día de los que hay más gente, no sé si era domingo, era sábado, pero había mucha gente. Y llegué y me dice: hermano, usted nos va a predicar. Y le digo: no, vengo a oírlo predicar a usted. Así es que se puso a predicar, llegado el momento, con mucha libertad. Y la gente, amén, gloria a Dios, muy emocionados. Y al final terminó y me dijo: ¿cómo la vio, hermano Rodríguez? Y le dije: hermano, le digo, ¿cómo la vio usted? Y me dijo: pues, ¿usted vio todo el movimiento, cómo se mueve el Señor? Y le dije: hermano, yo creo que usted está equivocado. Porque sí, la gente está respondiendo, pero usted, le digo, los ha estado obligando a algo. Y le digo: le voy a mostrar con un ejemplo lo que usted está haciendo. ¿Qué haría usted si de pronto usted se da cuenta que hay mucha gente en un hoyo y entre ellos está usted?
Y cada uno busca salirse, pero no puede. Y de pronto usted que no puede salir, por la gracia de Dios, Dios de alguna manera hace que usted salga, pero los demás no. ¿Cómo haría para sacar a todos los demás? Pues los motivo, les hablo, les llamo la atención de alguna manera, porque así como yo salí, ellos tienen que salir también. Y le digo, es precisamente lo que usted está haciendo, pero no es la manera como usted tiene que hacerlo, porque usted los está obligando a que salgan, y usted no salió porque alguien lo obligó. Usted salió porque alguien le ayudó. Usted salió porque alguien le mostró la salida, pero fue con un propósito. Y si usted ve que ellos no pueden salir y usted les está gritando que salgan, entonces haga una cosa. Como usted puede entrar y salir por su cuenta, porque ya sabe cómo, pues entonces métase, y si no alcanzan la orilla de el hoyo, póngase usted a que se suban sobre usted y que alcancen el borde y salgan. Y usted no tiene problema, usted se sale al final. Pero así como está, los va a emocionar, le van a decir que sí, porque si no los va a regañar, pero nunca los va a sacar de ahí, nunca van a tener esa libertad que usted tiene. Y no sé si me entendió, porque sigo igual. No sé si me entendió, porque creo que siguió igual. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios no necesita quien le esté marcando sus faltas. El pueblo de Dios no necesita capataces que les estén gritando y si no sale a azotarlos. El pueblo de Dios necesita hermanos mayores que con amor busquen ayudarles a salir adelante, y si es necesario sacrificarnos porque ellos salgan, sacrificarnos. Pero les digo, eso no se hace mucho, porque se mira como que si nosotros hacemos eso, nos vamos a rebajar y van a dejar de mirarnos en el lugar, en el pedestal donde debemos estar. Y ese es un gran error. Entonces, hermanos, yo quiero decirles, busquemos que el Señor, como les digo, se digne a mirarnos y a incluirnos en su obra, porque no merecemos estar ahí. El apóstol Pablo, hermanos, dijo, el Señor se les apareció a más de 500 hermanos, y al último a mí, como alguien que nació fuera de tiempo, como un abortivo, como un aborto, se me apareció a mí. Entonces, hermanos, debemos tomar en cuenta que podemos ser incluidos en la obra del Señor. No vayamos así con tanta libertad como que somos dignos. No, esto es algo muy especial que puede hacer Dios por nosotros. Esto es algo muy especial, y yo quiero decirles, hermanos, una vez más, despojémonos de todo lo que hayamos pensado tener hasta hace un mes que comenzamos con estos servicios. Quitémonos todo, despojémonos de todo lo que hayamos creído haber conseguido por nosotros mismos. Y les voy a decir algo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, lo catalogaban como un intruso, de pronto como que dudaban de su llamamiento, y a mí me llamó la atención algo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, ustedes, les dijo a los corintios, son los que mejor pueden saber y pueden testificar que soy un apóstol. Y les dice, porque ustedes son el sello de garantía
de que soy un apóstol. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Dice, yo vine a Corinto y era una ciudad perdida en el pecado, una ciudad toda desorientada, y yo vine y se entregaron a Cristo. Por haberse entregado a Cristo, ustedes son el sello de mi apostolado. En otras palabras, dice, si quieren saber que soy un siervo, vean lo que he edificado. No sé si me explico. Le voy a dar un ejemplo, yo doy muchos ejemplos. Hay un albañil en la ciudad de Guadalajara que cuando yo necesito algo ahí en mi casa en Guadalajara, él viene y me hace el trabajo. Y hay veces que voy a Guadalajara y vamos a conseguir que unos ladrillos, que algunas cosas para los baños. Y caminando por Guadalajara, donde quiera, me dice, mire, don Rafa, ¿ve ese edificio? Sí, yo lo hice. Y pasamos por otro lado, ¿ve esa casa muy bonita? Sí, yo la hice. Pasamos por otro lado, ¿ve esa escuela? Sí, yo la hice. Entonces, esa es su reputación. Eso es lo que demuestra que es un albañil. Y conforme los diseños de los edificios, se ve si es un albañil bueno, corriente o de lo peor. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, hermanos, los que entiendan, fíjese bien lo que le voy a decir. Tenga ya un historial o no tenga experiencia o no tenga, el que abra su corazón, Dios lo va a usar grandemente. No se requiere de tanto conocimiento de la Biblia. Hasta sin conocimiento los va a usar el Señor. No se requiere que tenga tantos años de caminar en el Señor. No se requiere que tenga experiencia en la predicación. Él es Dios. Él hace lo que Él quiere. Él es soberano. Tenía yo 63 años. Ayer acabé de cumplir 70. Quiere decir que hace 7 años. Iba yo muy enfermo a México, muy débil. Había que bajar unos escalones allá en La Huacana, Michoacán, y tenían que ayudarme a bajar los escalones de tan mal que iba. Y al siguiente día me salí a hablar con el Señor y le digo, Señor, dame fuerzas, mira cómo vengo, Señor, yo necesito trabajar. Y empecé a hablarle en la condición como iba. Y el Señor, empezando a hablarle, me paró y me dijo, regrésate a Los Ángeles. Fíjese, era aquí. Regrésate a Los Ángeles porque quiero un avivamiento en Los Ángeles. Y se me ocurrió abrir la boca y decirle, a un hombre de 63 años, Señor, ¿le pides un avivamiento? Yo sabía lo que le estaba diciendo, hablando humanamente. En esos días mi condición física estaba muy mal y venía de mal en peor. Y me dijo el Señor, no me digas eso, porque lo que yo hice contigo cuando tenías 30 años, lo puedo hacer aunque tú tengas 100. Yo soy el del poder y yo puedo hacer lo que yo quiera. No me digas eso. Regrésate y hazme ese avivamiento. Pasaron casi 7 años y mi edad siguió en aumento. Supuestamente tendría que ir debilitándome más, pero cuando Él quiso, hace unos días, me dejó descender hasta el fondo y me dijo, te faltan unos días más de vida, se te acaba la vida ya. Posiblemente a ver qué iba a hacer, ¿verdad? Aceptar mi muerte, ya se acabó Rafael Rodríguez. Pero pensé y yo dije, me voy a aburrir.
No me voy a preocupar, yo sé que voy con el Señor, pero me voy a aburrir. Y le dije, Señor, ¿no me puedes dar trabajo unos días, los que me queden? Y aquí estoy. Y mi salud está como de 30. Me gozo con ello. Fíjese bien. Entonces, hermanos, Dios puede hacer algo especial con cada uno de ustedes. No necesita nada más. No necesita, como le digo, experiencia de liderazgo. No necesita conocimiento de la palabra de Dios. Estas mujeres que están aquí en estos servicios de preparación de pastores, cualquiera de ustedes que le abra el corazón a Dios, el Señor le dará una bendición especial, porque a través de usted puede ayudar a miles y miles de mujeres, y por qué no decirle, a miles y miles de hombres. ¿Por qué? Porque puede el Señor fortalecerle su fe, y de pronto hasta a ministros los puede animar. ¿Por qué? Porque muchas veces el ministro se carga mucho de trabajo y su fe se debilita. Y muchas veces una mujer de pronto puede decir, hermano, no se detenga, estoy orando por usted. Hermano, verá que sí puede. El Señor nos puede hablar de muchas maneras. Entonces, mi hermano, mi hermana, lo que quiero decirle, ya que está aquí en este servicio, ábrale su corazón a Dios. Y yo les digo a los varones, hermanos, haga a un lado lo que cree que haya tenido, porque si no lo hace, se va a sorprender de lo que Dios va a hacer. Con quien menos espera, se va a sorprender. Con quien menos se imagina. Aquel que a poco pensamos que está aquí, como decimos en México, de colado, que de pronto podemos, porque a veces nos pasa esas cosas por la mente, como siervos de Dios, que ya tenemos tanta experiencia y podemos pasar la mirada entre los que están aquí y decir, ¿y este qué está haciendo aquí? No, hermano, ese que piensa uno que qué está haciendo ahí, lo puede levantar el Señor y puede hablar a través de él y puede hacer milagros a través de él. Yo les digo a los hermanos que por allá en el año 88, 90, llegó un joven de México, como unos 16 o 17 años. Este joven llegó una tarde, como un jueves, a casa de unos familiares y ahí hacíamos los servicios. Como llegó a casa de los familiares y ahí hacíamos los servicios, estuvo en ese servicio y era un servicio de jóvenes. Él estuvo en el servicio con los jóvenes. A la hora que los jóvenes se hincaron a orar, él se hincó, uno de los jóvenes se postró, que quiere decir que se inclinó hasta poner su rostro en el piso, aquel joven, y él lo vio e hizo lo mismo. Se postró ese joven, primera vez que estaba en un servicio cristiano. Todos los jóvenes terminaron de orar y se levantaron, y él no se dio cuenta en qué momento se habían levantado todos. Y humanamente nosotros todos pensamos que del cansancio del viaje desde México se había quedado dormido. Y lo vimos como cerca de 10 minutos estar ahí postrado, y nosotros creyendo que estaba dormido. Y de pronto se movió, abrió los ojos, todo el mundo estaba ahí sentado y se sintió apenado. Y nosotros seguimos pensando que este joven se había quedado dormido. Al siguiente día había un servicio de jóvenes por acá en Saticoy, acá para abajo.
Y hermanos, nos fuimos todos a esa actividad. Y en esa actividad de jóvenes, empezando los cantos, el joven ese empezó a mover su cuerpo, a agitar sus brazos, y nos dimos cuenta que estaba hablando en otras lenguas. Había alrededor de 12 o 15 pandilleros que alguien los invitó y estaban en primera fila, todos los pandilleros, de lo más pesado. Y ahí estaban todos, burlándose, mirando a las jóvenes y haciéndoles ojitos a las muchachas. Usted sabe cómo es una persona cuando no conoce a Dios y que por supuesto tiene ese tipo de vida. Y estaban ahí haciendo todas esas cosas y el jovencito aquel hablando en otras lenguas. Ya casi para pasarle el tiempo al predicador, un joven también, este joven empezó a hablar en lenguas y se escuchaba porque todo mundo estaba callado ya preparándose para la predicación. Y se oía la voz de este joven hablando en otras lenguas, y en eso se le entrega el micrófono al que iba a predicar, un jovencito también, y se viene ese joven que había llegado el día anterior y que ahora estaba en ese servicio y que estaba hablando en lenguas, y en lenguas le decía que le prestara el micrófono. Y el joven que iba a predicar estaba asombrado, pensando que era un hermano, ¿verdad?, que estaba en bendición y que estaba interfiriendo de cierta manera. Para eso vienen los pastores que estábamos ahí con las congregaciones, porque era una iglesia donde nos reunimos como 15 o 20 congregaciones. Se vinieron 12, 15 pastores para calmarlo, para detenerlo. Y se quedaron parados a una distancia. Y en eso el joven que iba a predicar me hizo la seña que qué hacía. Y yo le hice, dale lugar, pásale el micrófono. Y hermanos, en eso se meten los pastores y dicen, no, este muchacho está faltando al respeto al Señor, así es que agárrenlo y sáquenlo de aquí. Entonces les dije yo, no hermanos, tengan cuidado. Y en eso el joven que iba a predicar, asustado de cierta manera por la autoridad de Dios que había, le dio el micrófono. Y empieza ese muchacho a predicar como uno de los mejores predicadores que yo he escuchado. Él nunca había estado en una iglesia cristiana. Y de pronto comenzó a predicar palabra de Dios con autoridad de Dios, y todos nos quedamos asustados los que lo conocíamos. Hermanos, aquello fue tremendo. Y en eso que él hablaba, se acercó a donde estaban aquellos 12 o 15 pandilleros, y como a 1,5 metros de distancia de ellos, venía y les apuntaba y algo les decía, a cada uno algo diferente, y apuntándole con el dedo así, y se desvanecía el pandillero y caía, y al caer soltaba el llanto. Y al rato estaban todos aquellos pandilleros ahí tirados, llorando por lo que Dios estaba haciendo. Estaban viendo la gloria de Dios, estaban experimentando el poder de Dios. Y quien los estaba ministrando no era el hermano Rafael Rodríguez, ni ninguno de los viejos pastores que había ahí. Era un muchacho, jovencito, sin experiencia, al cual solamente Dios lo estaba haciendo hablar. Así de sencillo. Y hermanos, después de eso, él se quedó sin poder hablar español. Los servicios, porque ya se hizo miembro de la iglesia, uno de los que se han hecho miembros más rápido en la iglesia, y llegábamos a los servicios y él llegaba hablando en lenguas, empezaban los cantos y levantaba los brazos, y de pronto, alabando a Dios, se caía y se quedaba con la cara hacia arriba, con los brazos levantados, hablando en lenguas. Así estaba. Y de pronto se levantaba y venía con algún hermano y decía, tú tienes esta enfermedad. Nada más eso le decía. Y el Señor te sana, y le ponía la mano en la cabeza y se caía el otro y se levantaba sano. Así de sencillo. Yo lo he visto.
Yo sé lo que Dios hace con alguien que simplemente dispone su corazón, que cree que ahí está Dios. Este joven creyó que ahí estaba Dios, se acercó a Dios con respeto y Dios hizo algo especial con su vida. Así es que, mis hermanos, pongamos atención en esto. Y una vez más recuerde la escritura que le compartí. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El que cree en Cristo, se le abre la puerta a la gloria de Dios. ¿Y para qué se nos abre la puerta de la gloria de Dios? Primero, para llenarnos, para gozarnos, para regocijarnos. Y después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Seguirnos regocijando toda la vida? No. El profeta Isaías dice que tuvo una visión de la gloria de Dios. Sintió que se moría, porque no es cualquier cosa estar delante de la gloria de Dios. Y de ahí, ¿verdad?, sintió el llamado de Dios. Que Dios dijo: ¿quién irá por nosotros? Y ya Isaías respondió: Señor, heme aquí. Había que salir a llevar la bendición que él había descubierto. Entonces, hermanos, hermanas, una vez más les digo, y se los digo porque habemos varios aquí, unos con ya un buen tiempo recorrido en el ministerio, otros que apenas están entrando, como Abel, ¿verdad? No tiene mucho Abelito por acá, pero entró, y desde que entró, nadie puede decir que ha sido una persona que ha perdido su tiempo. Él entró, y entró borrachito aquí. ¿Hace cuánto, Abel? 2 años. Entró ahogado de borracho aquí, Abel. Y entró, y de ahí el Señor comenzó a trabajar con él, y no se ha apartado ahí ha estado, ahí ha estado. Y cuando ha visto cosas que no hemos hecho bien los ministros acá, le ha dado tristeza y se ha querido ir de la iglesia por ver ciertas cosas que él siente que no son agradables. Y yo lo detuve un día. Le digo: no te vayas, hijo, Dios te trajo con un propósito. Y ahí está. Entonces, Dios puede hacer cosas grandes. Y yo les digo, hermanos, primer lugar, pongámonos en las manos de Dios. Que ya no haya tantas vergüenzas para Dios, sino que haya cosas especiales que agraden a Dios. Esto es en nosotros, para Dios. Entonces, si nos disponemos, Dios puede hacer cosas grandes. Tenemos una gran obra delante de nosotros. Tenemos un gran trabajo delante de nosotros. Y una vez más les digo, se oye raro, se oye feo, pero es la verdad. Hay montones y montones de predicadores, unos con muchísimos años, otros con menos años, unos muy buenos predicadores, otros menos buenos, pero hay un amontonadero. ¿Y la gloria de Dios dónde está? Yo creo que debemos sincerarnos, quitarnos lo que nos estorba, ponernos en las manos de Dios y ver lo que Dios puede hacer a través de nosotros en estos últimos días. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Quiero que pongan atención en lo que dice la Biblia, traducción en lenguaje actual, en ese mismo capítulo 10, versículo 9 de Juan. Dice así, hablando el Señor: yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Yo le digo, cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, que al mismo tiempo era comenzar a trabajar para el Señor,
porque yo no tuve tiempo de gozarme como un miembro, de decir tuve 2, 3 años, 5 años. Yo tuve escasos 6 meses y a los 6 meses ya andaba como la muchachita esa que la embarazan, apenas le llega su primera menstruación y ya sale embarazada. ¿Ha visto esas muchachitas que casi son niñas y andan con su barrigota así? Así andaba yo, bien tiernito en el Señor y ya con la responsabilidad para servirle. Y hermanos, esto es lo que me reveló el Señor. Yo soy la puerta, tú entras a la gloria de Dios, llénate de la gloria de Dios, sal, pero sal con un propósito, para que le lleves este alimento, este manjar a aquellos hambrientos espirituales. Vacíate en ellos como la pajarita se vacía de lo que trae, porque la pajarita no crea que trae la oruga aquí en el pico. La pajarita trae por acá en algún depósito aquel gusanito, porque usted ve el pico y no trae nada, pero por acá lo trae, ¿verdad? Y viene y hace un movimiento y ya sale el gusanito vivo todavía y se lo da a su cría. Entonces dice el Señor, tú tienes la libertad de entrar, sáciate, no te quedes ahí. No es de Dios que estemos nada más comiendo como los animalitos aquellos que se meten en las colmenas de abejas. ¿Cómo se llaman? Zánganos. Se oye feo, pero ha habido esas ocasiones que alguien está y no quiere trabajar, pero come muy bien, ¿verdad? Se alimenta muy bien, se cuida muy bien, y por ahí le dicen, ¿sabes qué? A trabajar, zángano, ¿verdad? Se oye mal, pero hermanos, no nos estamos alimentando para vivir toda la vida alimentándonos. No, nos estamos alimentando para dar. Nos estamos llenando para dar. Y como le digo, yo entendí eso de parte de Dios. Llénate, salte, porque dice, entrará y saldrá y hallará pastos. En otras palabras, llénese, salga, no se preocupe, vacíese todo, cánsese y ya sabe, corra y se mete otra vez, se goza ya y ahí viene otra vez. ¿Ve? Y eso es lo que nosotros debemos buscar a cada día. Y como le digo, Dios va a hacer cosas maravillosas a través de nosotros. Pero recordemos el punto hoy. El pueblo de Dios necesita ejemplos, no necesita capataces. El capataz es aquel que solo da órdenes. El capataz es aquel que solo ordena y solo quiere que todo se haga. Él no hace nada, todo lo tienen que hacer los demás. Y yo quisiera que vinieran conmigo a Mateo capítulo 23. Venga conmigo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, para que entendamos lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Quiero decirles, la Biblia habla de la ley y de la gracia. Y nosotros los cristianos estamos en la gracia. De eso les voy a hablar un fin de semana de estos con amplitud para que entendamos el asunto. Andar en la ley es tener las responsabilidades escritas ahí, que estemos mirando qué tenemos que hacer, o que alguien nos esté diciendo todo el tiempo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y vivir ese tipo de vida. Y hay muchos hermanos que han sido enseñados a depender de eso. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer aquí. Y hay veces que maltratan al pueblo y el pueblo encantado se goza. Hoy sí me golpeó el Señor. No te golpeó el Señor, te golpeó el hermano, el pastor, el predicador, que no sabe hacer diferencia
entre ley y gracia. La ley es estarle diciendo tienes que hacer esto. La gracia es que tú crees en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti y tú permites que el Espíritu Santo vaya haciendo maravillas a través de ti. Hablar del Espíritu Santo, hablar de la gracia, es hablar que usted se preocupa por la obra de Dios, que no tienen que decirle nada, es un deleite. Cuando usted tenga tiempo, no ahorita, lea el Salmo número 1. Y el Salmo número 1 dice el salmista que se alegra en la ley del Señor. En la ley del Señor está mi delicia. O sea, en saber qué le agrada al Señor, en eso está mi delicia. Nadie tiene que mandarme, nadie tiene que forzarme, nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que hacer y lo hago con gozo, lo hago con regocijo, porque eso es lo que hace el hermano o la hermana que es responsable. Hay mujeres que en el hogar nadie les tiene que decir nada, nadie les puede decir nada. ¿Por qué? Porque son muy responsables, son muy limpias, son todo lo que se requiere, nadie le puede decir nada. Hay hombres que son muy responsables y que nadie les tiene que decir, oye, necesitamos esto, oye, no tenemos esto, oye, dame para esto. No. ¿Por qué? Porque conoce sus responsabilidades, porque se preocupa por aquello. Entonces hay una gran diferencia. Y yo les he dicho en algunas ocasiones, acuérdense por ahí, yo les he dicho, ¿por qué tengo que decirles esto a gritos? ¿Por qué? Si cada uno de nosotros hemos creído en Cristo, ¿por qué yo tengo que decirle que haga algo? Para eso está el Espíritu Santo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23. Posiblemente usted no me vaya entendiendo muy bien por dónde voy, pero si usted escucha el mensaje después unas 50 veces, lo va a entender mejor. Cada vez que lo escuche, lo va a entender mejor. Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Le voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual. Recuerde, yo uso otras Biblias a veces porque busco cuál tiene una forma de entenderse mejor. Y en ocasiones omito o dejo de leer ciertas frases o ciertas palabras para centrarme solamente en lo que necesitamos para nuestro tema. Dice aquí, Mateo capítulo 23, versículo 1. Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. De ahí me voy al versículo 3, que dice, ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Verso 4, imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Verso 5, todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Ojalá que me vaya entendiendo. Hermanos, una cosa es vivir una ley y querer que la gente viva una ley. Y yo les puedo asegurar, una vez más le digo, parece que yo traigo pleito con el liderazgo. Pero hermanos, si no hay, vamos a decir, un buen fruto en el cristianismo, los que tenemos la culpa somos nosotros, los líderes. Así es que necesitamos mejorar nosotros
para que el cristianismo mejore. Y tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo que es la ley y lo que es la gracia. La ley exige, la gracia ayuda. La ley es el marido exigente, perfecto, pero exigente. Si no haces eso, te mueres. Y Cristo dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, pondré mi yugo sobre ustedes y juntos vamos a llevar la carga. El Señor ayuda. Y yo les digo, hoy les voy a compartir algunas experiencias que tuve yo con el Señor para poder entenderle. Cuando yo empezaba ya en el ministerio, le lloraba al Señor para que me enseñara. Y por mucho tiempo, llorando, pero llorando en forma amargamente, le decía yo: Señor, necesito un siervo tuyo que me enseñe. Y le decía: Señor, necesito un siervo que me enseñe. Yo no tenía ni siquiera la libertad de ir a una iglesia, porque las veces que fui a una iglesia a alimentarme para poder dar, me dijeron: ¿trae carta de recomendación? No. Entonces vaya desalojando. Y me salía. Y le empecé a llorar: Señor, necesito aprender. Dame, Señor, la oportunidad de encontrarme con un siervo tuyo para que me enseñe. Y nada, hermanos, no aparecía el siervo. Y un día llorando le digo: Señor, un siervo. Y me dice: mira, son muy escasos. Sí hay, pero son muy escasos. ¿Y qué hago, Señor? Y me dice: sigue buscando y no te desanimes. Pero si no encuentras uno en el camino, sé tú uno de ellos. Y yo no le entendía al Señor. Me estaba diciendo: mira, así como tengo siervos por todos lados, pero están muy ocupados porque no hay muchos. Entonces tú puedes ser uno si te pones en mis manos. No tienes que ir a buscar, yo mismo te puedo enseñar. Y hermanos, tuve una experiencia. ¿Y sabes cómo fue esa experiencia? Empecé a ver unas colinas, no montañas, colinas, esos cerritos bajitos que están alargados, que hay muchos por aquí a veces. Y empecé a ver unas colinas que se levantaban ahí y empecé a subir las colinas. Yo no sabía para qué. Pero cuando menos acordé, en una de esas colinas, en una bajada que había, descubrí a mi hermano. Yo tengo 2 hermanos mayores y 2 menores. El que se sigue después de mí, lo encontré tirado y muy mal herido. Cuando lo vi, hermanos, ustedes no se imaginan cómo sentí, porque era una soledad aquello. Y mi hermano estaba ahí, como dicen en mi tierra, revolcándose en su sangre. Estaba todo ensangrentado y estaba tirado en la tierra. Y se volteaba para un lado sufriendo y se quejaba y solo se llenaba más de sangre. Y yo vi a mi hermano, rápidamente lo levanté y buscaba ver a dónde lo llevaba, que lo atendieran. Pero hermanos, era un área despoblada, solo colinas había. Como pude, me eché su brazo acá, el brazo izquierdo de él acá sobre mi hombro, y metí mi brazo por su cintura y lo llevaba casi en peso ahí. Pero para subir la colina esa y bajarla para buscar un lugar era algo cansado, era terrible. Había que llevarlo casi en peso. Créanme, hermanos, que era bien difícil cargarlo. Subí una colina y la bajé y subí otra con el deseo, con el afán de que mi hermano no muriera. Lo llevaba. Y llegó el momento, hermanos, que iba subiendo como la 3er colina, yo creo, cuando ya no soportaba. Ya sentía que me desmayaba y había una voz que me decía: al menos sube esta última colina. Con los trabajos más grandes que podía hacer, o los esfuerzos más grandes que podía hacer, alcancé a subir esa colina. Y ya cuando iba llegando a la cima, vi otra colina que estaba allá enfrente.
pero me llamó la atención, no crea que vi un hospital. En aquella otra colina, arriba en la cumbre, había 3 cruces. Y me llamó la atención, dije, 3 cruces, ¿qué están haciendo esas 3 cruces? Y como no era tan lejos, pude ver que en cada cruz había una persona colgada y crucificada. Y yo dije, ¿y esto? Parece lo que dice la Biblia. Y en eso, como si fuera con aumento, no se me acercaron las cruces, sino como que yo me acerqué hasta las cruces y pude descubrir que ciertamente había 3 personas agonizando ahí. Y me llamó la atención y ya pude darme cuenta que en el centro estaba el Señor. Y yo vi al Señor. Y cuando yo lo vi ensangrentado y vi que se alejó otra vez la imagen. Y me vi con mi hermano aquí. Y yo no hallaba qué hacer. Y cansado como estaba. Y en eso se volvió otra vez a acercar la imagen hasta donde estaba él. Pero pude ver una de sus manos o uno de sus brazos que luchaba por zafarse del clavo como lo tenía, y era difícil porque aquello era muy fuerte, estaba muy clavado ahí y buscaba cómo soltarse, y con trabajos logró arrancar su mano del clavo y le pasó por aquí, por la palma de la mano así, y se desgarró esa parte. Y cuando le vi la mano desgarrada, me hizo una seña así, haciéndome la seña que viniera a él. Y aquello, hermanos, fue terrible. La impresión de ver cómo se le desgarraba su mano, pero de una manera tan hermosa que me hacía la señal que fuera hacia él. Y ahí voy yo con mi hermano batallando, no te imaginas lo que batallé para volver a subir hasta estar a los pies del Señor. Y cuando estaba a los pies del Señor, me dijo, mira a tu hermano. Y volteo a mirar a mi hermano y ya no era mi hermano. Era una persona cualquiera, vamos a decir, otra persona que no era mi hermano. Y me asombré, dije, si yo traía a mi hermano. Y me dijo el Señor, así vas a trabajar para mí de aquí en adelante. Vas a traer a aquel que está herido, aquel que está en el pecado, y me lo vas a traer. Esa será tu labor. Hermanos, para mí se quedó bien marcado eso, de que no he sido llamado para gritarle a nadie, no he sido llamado ni siquiera a decirle, haz como yo hice. He sido llamado a ayudarle a aquella persona hasta traérselo al Señor, que es el único que hace el trabajo. Y hermanos, como les digo, en cada uno de nosotros los que predicamos la palabra de Dios, como en cada una de las hermanas que ya tienen tiempo en el Señor, siempre hay eso, que a veces como que pensamos que porque este otro no hace las cosas como yo las hago, o a veces le miramos y le encontramos algún defecto. De pronto vemos a una persona y aunque no lo decimos, a veces no lo comentamos, pero hay adentro de nosotros sí lo decimos. ¿Y esta persona por qué no cambia? ¿Y esta persona por qué no hace eso? Y si tenemos oportunidad, les exhortamos y les llamamos la atención. Y a mí me dijo el Señor, esto es lo que vas a hacer. Y si ustedes se fijan, eso es lo que el Señor les dijo a los fariseos. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! ¿Verdad? Oran por las viudas, pero oran para que los vean, no oran para que yo los escuche. Entonces,
nosotros podemos ver esto y recordar lo que el Señor nos enseña hoy. El pueblo no necesita capataces, quien le mande, quien le ordene, quien le señale que vaya, ¿verdad? El pueblo necesita quien como hermano mayor lo enseñe, le tome la manita allí y lo enseñe. Qué precioso es esa virtud que tienen las mamás cuando tienen esas criaturas que empiezan a enseñarlos a hablar, y es algo maravilloso que muchas veces nosotros no valoramos, de poder ver a la mujer cómo Dios la ha dotado de algo maravilloso, porque la mujer, hermanos, empieza a hablarle a la criatura desde que está chiquitita, y a medida que la criatura va creciendo, le va enseñando palabras y le va enseñando muchas cosas, y aún el niño hasta como la edad de 6 años o 7 años pasa por etapas muy hermosas que nos enfadan a veces como padres, porque entran a la etapa del por qué, ¿verdad? Papi, ¿por qué esto? Y se lo acabas de decir, papi, ¿por qué esto otro? Y mami, ¿por qué esto? Papi, ¿qué es esto? Mami, ¿qué es esto otro? ¿Verdad? Y muchas veces nos enfadan los hijos, los mandamos a callar, los corremos, ¿verdad? Y eso nos sucede a veces en el cristianismo, ¿verdad? Que somos exigentes, que los regañamos cuando hacen algo y no lo hacen bien, ¿verdad? Conocí a un hombre que yo sé que no era porque él tuviera algo especial. Tenía una esposa maravillosa, se entregaba mucho al Señor, pero tenía un esposo que estaba muy metido en las drogas. Y de vez en cuando venía el esposo a escuchar la palabra y se desaparecía por meses. Con el tiempo vino, y una de esas etapas se bautizó, pero volvía otra vez a las drogas. Y la hermana firme, una hermana con un corazón, hermanos, para servir a Dios tremendo. Y siempre, hermano, ore por mi esposo, ore por mi esposo. Y nosotros orando. Yo creo que así pasaron como unos 10 años. Y ella orando y pidiendo la oración. Y siempre, ven, vamos, mira, hermano Rodríguez, ore por mi esposo. Y ahí estábamos. Hermanos, pasó el tiempo y nunca vimos a ese hombre ponerse firme en las cosas de Dios. Y no hace muchos años pasé yo por El Paso, Texas, y por ahí alguien me detuvo y nos quedamos un día, y por ahí me aparece esa familia y me aparece la hermana con ese ánimo de siempre que da gusto ver a esas mujeres. Hermano, ¿cómo está? Y nos abrazamos y lloramos. Y ella me dice, hermano, usted no se imagina cómo le va a dar de gozo a mi esposo verle. Y le digo, a mí también. Y hermanos, se fue la mujer y al rato venía el hombre, hasta sudando, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué viene sudando? Siervo, es que quería verlo, no quería que se me fuera, quería verlo. Pero antes de otra cosa, me abrazó y temblaba su cuerpo. Temblaba y lloraba y me miró y me dijo, gracias, siervo de Dios, por haberle enseñado a mi esposa a amar a Dios. Porque si usted no le hubiera enseñado a amar a Dios a mi esposa como le enseñó, ella no hubiera prevalecido tantos años aguantándome. Y me dijo, hermano Rodríguez, quiero decirle que después de 15 años de que ustedes batallaron conmigo, en realidad me convertí al Señor. Y me dijo, hermano Rodríguez, solo quería darle esa buena noticia, porque yo sé que usted se goza con eso.
quiero que sepa que no fue en vano la paciencia que me tuvieron. Hermano Rodríguez, gracias, porque muchas veces usted debiera de haberme corrido, porque venía a la iglesia y venía drogado, venía a la iglesia y venía oliendo a vino y les decía amén, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Queriendo hacerme pasar por hermano. Gracias, hermano, porque nunca me corrió, porque me tuvo paciencia, esperando que un día. Y me dijo, hermano Rodríguez, ya de veras me convertí al Señor. ¿Y se acuerda de mi hijo? ¿Se acuerda de fulanito? Le digo, sí. Pues ahora es un predicador. ¿Y sabe qué? Dice, ahora hasta Dios nos ha bendecido materialmente. ¿Se acuerda que yo todo me lo gastaba en la droga? Sí. ¿Se acuerda que le robaba yo a mi esposa el dinero? Sí, hijo, yo me acuerdo. ¿Se acuerda que no podía tener nada a mi mujer en la casa porque todo le vendía? Sí. ¿Se acuerda, hermano Rodríguez, que yo era un estorbo para mi mujer? Sí, hijo. ¿Se acuerda que yo era una vergüenza para la iglesia? Sí, hijo. Y me dijo, pero ya no más, hermano. Ahora soy cristiano. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Una vez más, que el Señor nos forme a usted y a mí con ese corazón de Cristo. ¿Se acuerda de aquella mujer que encontraron en pleno acto de adulterio? Y que la Biblia decía que había que matarla. Y que la traían y donde la llevaban a matarla encontraron al Señor. Y le dijeron, maestro, la ley dice que a la persona que encontremos en pleno acto de adulterio, la matemos. Pero, pues aunque vamos de pasada, ¿qué dices tú? ¿Verdad? Y qué precioso les habló el Señor. Y les dijo, pues si alguno de ustedes no tiene problemas, que sea el primero en tirarle la piedra. Y qué tremenda la palabra de Dios, como hace efecto allá adentro. Dice que se quedaron todos ya sin hacer nada. Y el Señor se hizo como que los ignoraba y empezó a hacer algo en la tierra. Estaba ahí sentado el Señor posiblemente y empezó a hacer rayitas en la tierra a ver qué hacían ellos. Y se fue uno, y se fue otro, y se fue el otro, y al final levantó la cabeza el Señor y ya todos se habían ido. Y le dijo, mujer, ¿y los que te acusaban? Dijo, Señor, ya se fueron todos, pero me faltas tú. Tú eres el más importante. Ya se fueron los otros, pero ¿de qué sirve que se hayan ido los otros si aquí estás tú, el mismo Dios que escribió la ley? Y dijo el Señor, pues por mí no te preocupes, vete, nada más no peques más. Hermanos, eso está serio. ¿Y cómo nos hace falta que el Señor nos dé ese corazón? Porque muchas veces ponemos la mirada en alguien por cualquier cosa y como que nos afecta que esté cerca de nosotros. Yo siempre pienso y digo, Señor, necesitamos tener ese corazón de poder mirar a los demás como tú nos miras a nosotros. Y si vamos a aprender algo de parte de Dios para ser líderes, esa es una de las cosas muy importantes. Acuérdese, estoy diciéndole esto porque somos ministros de la gracia, no somos ministros de la ley. De manera que no podemos exigirle a nadie, ni obligarle a nadie, ni reclamarle a nadie, sino siempre buscar a ver de qué manera le ayudamos al hermano, a la hermana, porque uno nunca sabe. Hoy puedo estar fuerte, mañana puedo estar débil. Hermano Rodríguez, no pensará negativo. Es que no solamente estamos débiles por las tentaciones,
muchas veces pasas por problemas en el hogar y eso estás tú combatiendo aquello y te afecta tanto que a veces tu fe se debilita y muchas veces tienes algún otro problema, alguna otra dificultad, alguna enfermedad, cualquier cosa, y eso te debilita. Y de pronto, por la debilidad en la fe, puedes de pronto detenerte o puedes tener otro problema espiritual. Que no es que uno piense que los va a tener ni los quiere tener, pero tú no sabes en qué momento se te debilita la fe. Yo les voy a decir, hermanos, yo he tenido unas experiencias horribles. Por allá, por el 95, empecé a tener muchas cargas en la mente, con muchos problemas en el ministerio porque se abrieron iglesias por todos lados, con muchas preocupaciones por pagos. De pronto me decían los hermanos, hermano, ya no tenemos con qué pagar y tenemos una deuda muy grande. Y yo les decía, ¿para cuándo la tienen? Ya, está encima. ¿Y de cuánto es? $70,000. Imagínense, cantidades completamente desorbitantes. $70,000. Y había que buscar cómo sacarlo inmediatamente para poder cumplir aquello. Entonces eran preocupaciones y tantas iglesias que se abrían y tantos hermanos que de pronto se dejaban vencer por el enemigo y se metían en problemas, y todo eso lo acumulaba yo, preocupaciones y todo eso. Y hermanos, todo eso le afecta a uno, pero tienes que seguir manteniendo esa dirección del Señor, cómo actuar con los demás. Y después que todo lo que te hagan, todavía tengas que seguir trabajando. Para el año 2000 tuve problemas en mi matrimonio y de pronto un matrimonio muy estable, muy bonito, fue amenazado por separarse. Y a la persona que yo más le tenía confianza, a la pareja que yo más le tenía confianza, al matrimonio que yo más le tenía confianza, y estaban allá en México, fueron los que me hicieron ese favorcito de decirle una noche a mi mujer que yo estaba metido con una mujer cuando yo estaba estudiando la palabra de Dios. Y así dañaron mi matrimonio. Y no solamente fue el problema en el ministerio, porque el ministerio se dio cuenta que el hermano Rodríguez había sido encontrado en adulterio. Hasta el día de hoy hay muchos que están dañados por eso, y no fue cierto. Y no solamente se dañó el ministerio, perdí a mis 5 hijos. En este momento solamente una de ellas, que sabe la realidad, es con la que tengo comunicación. Han pasado 20 años y yo no tengo comunicación con 4 hijos. Y pues cuando uno comete algo, pues dice, estoy pagando las consecuencias. Pero cuando no lo cometiste y que tienes que estar ahí todavía trabajando, y llegaba el deseo en mí y le decía, Señor, permíteme hacerme a un lado. Con eso le estaba diciendo, permíteme irme lejos donde nadie me conozca y solamente guardarte en mi corazón y terminar mis días lejos, porque con el hecho de que alguien se escandalice de mí, siento que le hace daño a tu obra. Permíteme, Señor, irme bien lejos. Y hermanos, en 20 años nunca escuché la voz del Señor que dijera, sí, eres libre. Tenía que seguir ahí y no me moví. Seguí ahí recibiendo un montón de críticas hasta el día de hoy, y no fue cierto. Piensa en esto, hermano. Todo lo que tienes que llevar
Y aún así he trabajado con personas que me hicieron daño. Entonces, necesitamos ese tipo de corazón de parte de Dios. Que aunque lo pierdas todo y todo esté en contra tuya, que tú sigas caminando de la mano del Señor. Y ahí es donde se cumple lo que dice: irán andando y llorando los que llevan la preciosa simiente, con la esperanza de un día volver con regocijo, cargando sus gavillas, con los brazos llenos de gavillas. Pero acuérdese, somos ministros de la gracia, no de la ley. No le podemos exigir a nadie nada, sino que busquemos ayudar a alguien. Lo más que podamos ayudar, a eso hemos sido enviados. Y como les digo, a veces perdiendo muchas cosas, pero no podemos dejar, porque Dios te marcó, y eso es muy importante. Una marca, como esas marcas, le voy a poner un ejemplo, no es que así sea. Yo he visto allá en México que hemos tenido que marcar animalitos, y qué tremendo que los atan, los amarran y están tirados, y se calienta un hierro al rojo vivo y viene y se le pega y se presiona sobre la piel del animal, y el animal se retuerce, se remueve y está haciendo señales de que le duele, pero lo están marcando. Y yo quiero decirte, hermano, un día de estos te voy a predicar de lo que es la marca del Señor, aunque ya algunos la están experimentando, pero necesitamos que el Señor nos marque y que nos duela, pero ya quedemos con esa marca, que ya quedemos con esa señal, que ya quedemos con ese sentir en nosotros. Necesitamos ser siervos de los que ya no hay ahora, porque ahorita hay muchos que quieren fama, muchos que quieren dinero, muchos que no saben lo que quieren, pero ahí están un montón de hombres y aún mujeres que están ocupando lugares donde solamente le están estorbando al Señor. Hermanos, hermanas, les digo, aquí hay para todos. Dejen que el Señor se mueva en sus vidas. Usted pueda decir: yo no tengo sabiduría, yo no tengo estudio, yo no vengo de padres o abuelos que fueron pastores. Yo te voy a decir, hay un nombre que le puse al ministerio de radio, y se lo puse porque Dios me lo dijo. Todo mundo, usted sabe, tiene el nombre de su ministerio de radio. Conozco un hermano que tiene su radio y le puso La Voz de Jesús. Y hay otros que ponen cualquier nombre, Voz de Consuelo, en fin. Y cuando yo andaba buscando el nombre para la radio, me dijo el Señor: ponle una voz que clama en el desierto. Yo no sabía lo del ministerio de Juan el Bautista. Si hubiera sabido, no me lo pongo, porque siento como que si fuera una ofensa a un ministerio tan especial como el de Juan el Bautista. Pero como yo no sabía, y el Señor me dijo: ponle una voz que clama en el desierto. Y de pronto yo no sabía por qué, y me dijo el Señor: después lo vas a saber, pero solamente quiero decirte que yo te digo que le pongas una voz que clama en el desierto, porque tú no tienes ni sabiduría, ni tienes imagen, no tienes ninguna apariencia deseable, ni tienes sabiduría. Yo soy el de la sabiduría, yo soy el de la imagen, y de ti solamente quiero tu voz, nada más. Lo demás no me interesa, solo tu voz. Y hermanos, déjeme decirle que sin ser descendiente de pastores, sin haber estudiado nada, sin pensar, ni siquiera buscar, en su grande misericordia, Dios me tiene trabajando para Él, y tengo la plena seguridad que alguien por ahí se beneficia.
Y yo digo, si el Señor lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con muchos hermanos y hermanas. Y no solamente en lo que yo he experimentado, Dios puede hacerlo con usted mucho más todavía. Todo depende de cómo se presta usted para poder servirle al Señor. ¿Sí me va entendiendo? Gloria a Dios. Hay algo muy hermoso, yo me gozo mucho porque cualquier cosa que tomemos, el Señor hace su obra cuando hay disposición, cuando hay ese respeto delante del Señor. Venga conmigo y vayamos a Juan capítulo 13 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Yo creo que el Señor va a estar haciendo algo muy especial. Y esto lo hace el Señor desde dentro de nosotros. Yo he tenido experiencias muy hermosas. He tenido servicios especiales para que Dios haga llamamientos. Yo les he dicho, voy a hacer unos servicios, ya cuando tengo mucha gente, voy a hacer unos servicios para que Dios llame a alguien. Y hermanos, de estar haciendo servicios como aquí, se han levantado hombres de ahí donde están sentados, llorando y gritando. Y he orado por ellos y se han ido a México, se han ido a El Salvador, así. Entonces, nada más espera Dios que nos dispongamos y que sepamos a qué estamos aquí, por qué estamos aquí. Vea lo que dice la palabra de Dios en nuestro ejemplo, el ejemplo perfecto. Dice así en Juan capítulo 13, versículos 3 al 5. Le voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual, porque siento que esta Biblia se da a entender mejor. Y dice así, solo sígame del verso 3 en adelante. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía. Y también sabía que regresaría para estar con Dios. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Verso 5. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Hermanos, qué precioso es cuando Dios comienza a obrar. Y qué triste es cuando Dios no obra y que solamente hay una reunión humana. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando yo leo esa escritura, me imagino al Señor llegando a tomar lugar entre sus discípulos, que ya estaban acomodados cada uno en un lugar especial, porque era especial, una reunión especial, iba a estar el Señor ahí. Así es que como era una reunión especial, ya todos estaban en su lugar, y ahí estaba el lugar del Señor. Y vino el Señor y se sentó. Y no pasó mucho tiempo, pero la Biblia dice, Jesús, que sabía que había venido de Dios y que ya se iba otra vez, como dice, salió del Padre y se iba otra vez al Padre, decidió hacer algo. ¿Qué quiere decir? Nadie de los discípulos se dio cuenta de cuál era su lugar. Fíjese bien, todos estaban sentados de la manera como estaba sentado el Señor. Ahí estaba el Señor entre ellos. Y nadie hizo nada por agradar al Señor. Nadie hizo nada por mostrar humillación
que es algo muy importante. Humildad, que es algo muy importante. Y el Señor esperaba que alguien hubiera aprendido en esos 3 años y medio cuál era su lugar, qué posición tenía en aquel grupo. Y nadie se levantaba. Y al no haber nadie, nuestro maestro dice, se levantó sin palabras, fue y tomó una toalla y se la ató a la cintura. Y posiblemente los discípulos pensando, pues ¿qué va a hacer el Señor? ¿Para qué se levantó? No captaba nada. Tomó una toalla, se la ató a la cintura. ¿Y para qué querrá el Señor la toalla? Y todavía anduvo buscando, a poco preguntando, ¿dónde está un recipiente para poner agua? Una palangana, dice esta versión. ¿Dónde hay algo en donde podamos echar agua? Habiendo encontrado aquello en donde echar agua, fue, ¿verdad? O echó agua o alguien le trajo agua. El asunto es que ya venía con su recipiente del agua a llegar con el primero de los discípulos. No sabemos a poco fue Judas el primero, pero llegó al primero. Y yo digo una cosa, hermano, siempre me ha tocado eso. Yo digo, uno no puede lavar los pies a una persona que está sentada a menos que uno doble sus rodillas y se hinque. Porque si nos sentamos, no vamos a poder lavar los pies. La única forma de poderle lavar los pies a los discípulos era hincarse delante de ellos. Por eso Pedro se escandalizó cuando el Señor llegó y vio él que se hincó delante de él. Pedro se escandalizó, captó más la acción del Señor, y cuando lo vio le dijo, no, Señor, a mí tú no me lavarás los pies ni hoy ni nunca. Y el Señor le dijo, calma, Pedro, como diciendo, ya que ustedes no tienen la reacción, no tienen el entendimiento, déjenme enseñarles. Y dice la Biblia, el Señor Jesús, sabiendo que había salido de Dios, que venía de su gloria, había venido de su gloria, pero ya se iba, y sus discípulos sin entender a qué se quedaban en esta tierra. Ya se iba el Señor y los discípulos sin entender lo que era humildad. Y dijo el Señor, antes de irme, les voy a dejar este regalito. Antes de irme, les voy a mostrar cómo se deben de quedar en esta tierra. Y dice que empezó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Piensen esto. Yo me pongo a pensar y digo, Señor, yo sé quién eres tú. Tú eres el mismo Dios que se hizo hombre. Tú eres el mismo Dios en forma de hombre. ¿Y cómo que el mismo Dios se va a hincar delante del hombre pecador? Con tal de enseñarle a aprender a ser humilde. ¡Qué tremendo! Miren lo que dice esta escritura, esta porción, y en esta Biblia, en esta versión de la palabra de Dios, dice así, Juan capítulo 13, versículos 3 al 5, en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice, Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía. Y también sabía que regresaría para estar con Dios. Ya se iba el Señor y vio esa forma de actuar de sus discípulos. Por eso, verso 4, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Verso 5. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secarlos con una toalla. Vea lo que dice el verso 12. Después de lavarles los pies,
Jesús se puso otra vez el manto. Qué tremendo, ¿no? Y volvió a sentarse a la mesa. O sea que el manto, la parte, digamos, más presentable, la parte de la prenda con la que se salía ya para andar en público, se la quitó, se quedó en una ropa de más de casa, ¿verdad? Y dice, cuando terminó de lavarle los pies, fue y se puso su manto y luego les dijo, mire qué tremendo, ponga atención porque alguien va a sentir algo especial allá adentro y eso, mi hermano, mi hermana, va a marcarle de una manera especial. Dice ahí en el verso 12 en adelante, después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa y les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque yo soy maestro y señor. Verso 14, pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Verso 15, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el ejemplo. Vean ustedes lo que hago y por lo que yo hago con ustedes, ustedes se van a dar cuenta cómo es un verdadero siervo de Dios. No es alguien que manda y ordena y espera que le atiendan. Es alguien que se humilla al máximo hasta venir y tocarle los pies sucios, venir y lavarle los pies y secárselos. Y hermanos, eso no se hace en estos últimos días. Antes había lavamiento de pies. A mí me tocó participar de eso. Pero ahora no importa que no lo hagamos, literalmente. Pero debemos refrescarnos unos a otros. El lavamiento de pies era para darle descanso al viajero. Era algo que había establecido Dios para que los de su pueblo, los de Israel, cuando viniera un viajero, pudiera llegar y a cualquier casa y que le ofrecieran comida, descanso y le pusieran agua fresca y que pusiera sus pies ahí. Y el Señor hizo algo más todavía, ¿verdad? No solamente poner el agua para que pusieran sus pies, sino Él mismo enjuagarle los pies y secárselos con una toalla. Entonces, hermanos, ya que estamos en eso, pensemos en cada hermano, cada hermana, que así como nosotros pasamos por cada situación a veces difícil, mis hermanos también pasan por situaciones similares. Y no sabemos cómo viene ese hermano, no sabemos cómo viene esa hermana. Y tenemos que buscar la manera de hacer algo para refrescarle. Usted me va a ver a mí en ocasiones que a poco alguien pudiera decir, aunque hasta este día, en 42 años, nadie ha dicho nada. Pero yo hago cosas a veces raras. De pronto vengo a predicar, aún cuando paso acá a predicar, y veo a alguien y por ahí vengo y le pico la barriga de los hermanos, no a las mujeres. Y de pronto veo a alguien, el otro día estaba la esposa del hermano Bello, que la quiero mucho. Ahí estaba, le estaban entregando un agua o algo, ahí en la ventanita aquella, y como estaba chaparrita, chiquita, bonita, me acerqué y puse mi cabeza así encima de ella y la abracé, así. Y por supuesto, ¿cómo no se va a sorprender? Bueno, ¿y quién me está abrazando? Y volteó y me vio. Y dijo, hermano, se puso ella muy contenta.
porque es algo que a veces uno siente hacerle sentir a los hermanos cualquier cosita y los hermanos se refrescan. Piensen esto. Hay veces que nosotros los líderes no hay eso. Y hay veces que saludamos y por estar entretenidos extendemos la mano y el hermano si quiere la toma. No, tenemos que buscar la forma de dedicarle la atención, de mirarle. A veces tenemos que decirle a la persona con que estamos platicando: permítame un momentito, ahorita le sigo atendiendo, para poder atenderle. Y así se nos pasan muchos hermanos. Pero qué importante es eso. Como le digo, ya no tanto de quitarnos, de ponernos una toalla y traer agua y lavarle los pies. Olvídese de eso. Podemos hacer algo que es espiritual y que es más valioso. Y eso es refrescarnos mutuamente. A mí me encanta saludar a los niños, inclusive aún pequeñitos. Vengo y les toco la cabecita. Hay unas criaturas, aquí hay un hermano, el que practica en las mañanas, el día de hoy aquí arriba la música, el hermano Octavio, tiene unos hijos güeritos, muy curiositos, y vengo yo y los abrazo desde que estaban chiquititos. Y anoche viene la jovencita, ya casi una señorita, y viene y se me recarga ahí, y yo la abrazo. Y me dice: hermano Rodríguez, cómo me gozo que usted haya cumplido años y yo quiero felicitarlo, pero ahí, hermano, recarga. Y yo la abrazo: gracias, hijita, Dios te bendiga. Y así con todos. Eso es importante, porque los niños hay veces que ni de los padres reciben unas palabras bonitas y tú eres el padre de ellos. Pero no lo vayan a tomar así tan en serio, porque luego les voy a hablar de los que se andan haciendo pasar por padres espirituales, ¿verdad? Pero sienta como si fuera el papá y acérquese de esa manera. Pero acuérdese de lo que dijo el Señor: ejemplo les he dado, para que así como yo hago, ustedes también hagan los unos a los otros. Mire, eso es bien importante. Y si nosotros pudiéramos, no le digo hacer, porque yo no le puedo decir haga eso, yo le diría: préstese en las manos de Dios para que lo que sienta el hermano o la hermana sea la obra de Dios, la acción de Dios a través de usted. Porque van a ver no al hermano, a la hermana, van a ver al mismo Dios acercándose a ellos, al mismo Dios tratando con ellos. Gloria a Dios. Ya les voy a terminar aquí. Solamente les recuerdo lo que dice en el versículo 12 hacia el 15. Después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó: ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ahí nos quedamos por esta oportunidad. Acuérdense, los hermanos, el pueblo de Dios, no necesita capataces. Está cansado de que le manden, que le ordenen, sobre todo nosotros que venimos de México, Centroamérica, que no tuvimos dinero, ni señorío, ni poder. Nos mandaba uno y nos mandaba otro, ¿verdad? Todo mundo nos mandaba, todo mundo nos ordenaba, todo mundo nos maltrataba, ¿verdad? Entonces, ahora en el Señor, permitamos que Dios impregne en nosotros su espíritu, que Dios nos haga sentir su ser en nosotros y que a través de nosotros
pueda llegar a cada persona. Yo creo que si nos vamos por ese camino, vamos a tener días muy buenos y vamos a poder servirle al Señor. Y les digo, no se vayan a extrañar que de la noche a la mañana, sin que yo venga y le toque la cabeza, por ahí en su casa algo le va a suceder. Y de pronto aquí va a suceder algo. Hay un hermano que ustedes no han visto últimamente, ya con esto voy a terminar. El hermano Luis, un hermanito delgadito que anda siempre limpiando aquí, bien movido, y siempre está en bendición. El otro día lo tuvimos que levantar porque en el servicio de la mañana se quedó tirado ahí donde cruza la gente, y ahí se quedó, hablando en lengua, se quedó ahí. Y les digo a los hermanos, pues levantémoslo y pongámoslo en una banca, ¿verdad? Porque está ahí donde pasa la gente y la gente no va a poder pasar. Lo levantamos, o lo levantaron, lo pusieron en una banca y él siguió en bendición. Es un hermanito que solo nos ayuda aquí a limpiar y por ahí a recibir la gente. Y hace unos días el Señor lo usó en profecía. ¿Ve? Y dijo algo que yo lo comprobé. Dijo algo y lo comprobamos que sí era como dijo. Y usted ve que ni ruido hace el hermanito. Y no ha andado bien de salud y aquí no para el día domingo hasta las 11 de la noche casi sin parar. Bien sencillito, bien humildito, pero Dios está empezando a trabajar con él. Entonces, les digo, hay para todos. En abundancia. Dios solamente quiere que nos dispongamos, y de antemano le digo, algo grande va a estar saliendo de estos lugares, algo especial. Dios se va a estar manifestando de una manera gloriosa. Nada más espéreme unos días y le voy a decir, mire, ve eso lo que le decía, ve esto otro, y no estaba sucediendo. ¿Por qué está sucediendo? Porque le dimos lugar al Señor, le hicimos tiempo al Señor para que Él hiciera su trabajo. Dios les bendiga a todos. Dejamos este tiempo porque se viene el próximo servicio y prepárese porque nos vamos a gozar.